bendiga, que sea una noche especial para usted en esta charla. Todas las personas que van a ver este video, esta charla, que el Señor te bendiga y que ministre la fibra más íntima de tu ser. Y sin más preámbulo, le voy a presentar a William Carrasquel. Es un hombre de Dios, un hombre muy culto en la palabra del Señor. Y sin más preámbulo, hermano, yo quiero que te introduzca y que te des a conocer. Amén. Amén, amén. Bueno, agradezco a Dios primeramente por la oportunidad la que me permite poder llegar a toda la audiencia, a todos los usuarios, en especial al doctor Frank. Es un gusto siempre y un privilegio poder compartir la palabra, conocernos a través de este medio. Creo que se está cumpliendo fielmente lo que nuestro amado Señor Jesucristo, Yeshua, pudo decir, que haremos cosas mayores en su nombre. Y es que de manera simultánea alcanzar a miles y a multitudes con un mensaje de esperanza y de bendición al mismo tiempo. Y conocer ministros, servidores, siempre es un gusto, un privilegio y un honor. Pero también, antes de introducirnos en lo que hemos de compartir, quiero enviar unas palabras de ánimo, de fortaleza a esos amigos, familiares, gente que están atravesando momentos muy difíciles en este tiempo. Estamos en un contexto mundial muy tremendo, hablando en términos humanos, pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien y de alguna manera Dios está tratando. Amén. Amén. Es muy difícil lo que estamos atravesando en estos días y tenemos que estar enfocados en la palabra. Dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Estamos viviendo en un tiempo donde harán mercadería con la grey de Cristo, donde se usará muchas fábulas prófanas. La palabra fábula en realidad es anécdota, pero hay anécdotas que edifican, pero hay otras anécdotas prófanas. La palabra lo dice prófanas. Es decir, que la palabra de Dios se ha disluido mucho en estos días y tenemos que tener la fundación en la palabra del Señor para saber cuándo algo no es genuino. Y me gustaría que usted, maestro, pudiera hablarme un poco acerca de lo que nosotros pudiéramos hacer para no ser engañados en estos tiempos, ya que sí hemos evolucionado como iglesia, pero no podemos perder la esencia de la palabra genuina. Y no estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de extremismo, estoy hablando de la palabra genuina de Dios. Amén. Maestro, por favor. Amén, amén. Fíjate que has tocado un punto sumamente importante. Es un punto que me inquieta muchísimo. Es mi despertar cada día. Amo la presencia de Dios, sé lo que es estar en la presencia del Señor y es algo incomparable. Pero con respecto a la palabra, es Dios mismo. Yeshua pudo decir que Él es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces estamos hablando de que hay algo muy poderoso en la palabra, hablar de la palabra en el contexto mismo de cuando Moisés incluso introdujo los mandamientos y estos fueron incrustados dentro de la misma arca de alianza. Para los antiguos, ellos eh, tener ese cofre y llevarlo a la batalla y a la guerra era algo sumamente poderoso, pero no porque era un cofre cualquiera, era porque dentro de él estaba introducido, no cualquier cosa estaba introducida, los mandamientos, las tablas quebradas que habían sido escritas con el dedo mismo de Dios, hablando en términos místicos, pero resulta ser o sea, para ellos los antiguos hablar de la presencia de Dios, de una atmósfera sobrenatural, del respaldo de Dios,
era desde una perspectiva muy diferente a la que nosotros manejamos en este tiempo, porque para nosotros en este tiempo, y respetando los distintos criterios, si no danzamos, como decimos, si no nos movemos de alguna manera, es como que Dios no haya estado. Pero ellos, el hecho de saber que estaba la palabra, los mandamientos escritos dentro, por Dios mismo, dentro del arca, era la presencia misma de Dios, era el respaldo de Dios. Estamos hablando de algo muy poderoso. ¿Cómo saber si es algo auténtico o no es auténtico? Pues es necesario el discernimiento de espíritu, que es uno de los dones que nuestro Padre nos ha entregado, pero también es sumamente importante poder estudiarla. La Biblia nos habla en Éfeso acerca de los 5 ministerios, entre los cuales está el ministerio del maestro. Si hay algo que creo fielmente, es que en estos últimos tiempos Dios va a activar, a empoderar, a acelerar, a dimensionar al ministerio de maestro en una situación superior. De hecho, encontramos que en el libro de Zacarías, en el libro profético de Zacarías 8:23, dice la palabra que 10 hombres de las naciones entenderán, es decir, se dirán a sí mismos, tomémonos del manto de un judío, porque sabemos que verdaderamente Dios está con él. No es que nos vamos a ser judíos o no es que nosotros vayamos a tener tradiciones netamente ortodoxas, judías, y que querramos hacer cosas similares a ellos. No, es que hay planteamientos, hay decretos, hay códigos dentro de la escritura que ellos manejan de una manera especial y que nosotros lamentablemente, incluso con nuestra cultura occidental, no hemos sabido interpretar dentro de la misma palabra. En conclusión, necesitamos conocer el contexto histórico, cultural, integrar de la palabra para poder descifrar, para poder descubrir, para poder impregnarnos de esa rica savia que está dentro de ella misma. Es muy cierto lo que tú estás diciendo, porque hoy en día, lamentablemente, los 5 ministerios constituidos por el Señor Jesucristo en Efesios capítulo 4, lamentablemente ya en muchas iglesias de Jesús cristianas ya no existen. Entonces la palabra habla de 5 ministerios. ¿Dónde están los maestros? Solamente escuchamos profetas y apóstoles. Pero ¿dónde están los maestros en especial? Que son los que le dan a comer a la grey la palabra genuina, conforme al Espíritu Santo vaya poniendo en nuestros labios, conforme a la necesidad de la grey, de la iglesia. Y es muy importante lo que tú estás diciendo, porque en estos días muchos han apostatado ya de la fe y estamos ya en plena apostasía, que tenemos que estar escudriñando la palabra, tenemos que estudiar la palabra y tenemos que estar con esa arca, el arca que representa la presencia de Dios en nuestra vida, para que nos dé revelación de la palabra, para que nos dé rema. No es tanto es el título de doctor, sino de que tú puedas tener revelación del Espíritu Santo y de que el Espíritu Santo, a través de esa comunión, cuando habla de comunión es algo de comer. Y dice la palabra de Dios en Lucas 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, dice, y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué vamos a cenar? La palabra de Dios. Entonces es muy importante tener esa comunión. Palabra comunión viene de comer. Tenemos que comer la palabra cada día. Tenemos que escudriñar la palabra, valga la redundancia, porque a nosotros nos parece que en ella tenemos la vida eterna. Y lo que pasa hoy en día en la iglesia es que hay mucho show y poca palabra. Le dan 15% de palabra y el 85% de fábulas o de exhortaciones que muchas veces son buenas, o consejos, o fábulas, o chistes.
Pero ¿dónde está el meollo? ¿Dónde está la palabra de Dios? Amén, maestro. Así es, totalmente de acuerdo. Y fíjate que hoy día me llama la atención que alguien, por ejemplo, llega a los caminos del Señor, Dios se glorifica en su vida, trata de una manera especial y ya hace poco tiempo es un ministro, es un pastor, es un profesional de la fe, por decirlo de alguna manera. Eh, es sumamente importante la preparación, la capacitación, el entrenamiento. Es sumamente importante. Estamos hablando de temas que tienen que ver con nuestra eternidad, donde claramente Mateo 24 nos habla de la primera señal de la mentira, el engaño. Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el enviado, yo soy el ungido, yo soy el Cristo, yo soy el que los ha de redimir de cualquier mentira, pero realmente es quien trae la mentira, lo que nos indica seriamente que en los primeros tiempos el engaño será un factor importante, una herramienta fundamental en las manos del enemigo, por lo que la iglesia debe ser capacitada porque los tiempos van cambiando, las necesidades principales son las mismas, pero el contexto es diferente, como estaba diciendo, estamos viendo shows y estamos viendo motivaciones y entretenimientos, pero que a la postre les deja igualmente un vacío a la grey, le deja un vacío a los seguidores, le deja un vacío a aquellos que se dan a conocer como creyentes del Mesías, de nuestro amado Salvador Jesucristo. Pero el estudio de la palabra, mientras más la estudio, mientras más me sumerjo en ella, es algo que me ha de llevar a la verdad, a constantes libertades, porque la palabra claramente dice, seréis la verdad y la verdad os hará libre. Mientras más conozco, más libre soy. El punto está en que con un nivel de conocimiento la iglesia se ha conformado. Hay poca preparación, poca capacitación. En los antiguos, el contexto bíblico, vamos a ver a los discípulos de Yeshua, de Cristo, para no ir muy lejos, esto lo entregaron todo, lo dejaron todo por estar mañana, tarde, noche con su maestro. El común denominador era que los estudiosos, no quiere decir en este tiempo que usted lo va a dejar todo, va a dejar a su esposa, a su familia, porque es algo que no enseñamos. Enseñamos que todo tiene su tiempo. Pero sí, el punto está en que nosotros con una hora semanal no es suficiente. Necesitamos dedicarle tiempo suficiente al estudio de la palabra para poder descubrir las riquezas que están allí. De lo contrario, corremos el riesgo de estar siguiendo fábulas, siguiendo filosofía hueca, siguiendo conceptos que suenan bonitos, hermosos, pero que son superficiales. Entonces, sumamente importante. Si yo le digo a Frank, al doctor Frank, mañana le invito a comer patilla, un pabellón criollo, vayamos a ver en la sabana los chigüires, los babos, vayamos a comer cachapa o caraota. Si no conoce el contexto cultural y gastronómico de Venezuela, este tipo de términos, de palabras, por supuesto que le van a parecer desconocidos. La Biblia ha sido escrito en un contexto muy diferente al nuestro, un contexto cultural, integral, muy diferente. Procede de Oriente, sabemos, y fue escrito en varios idiomas, pero si yo como pastor, como ministro, como creyente, como discípulo, no me preocupo por conocer esa cultura, por introducirme en esa cultura, por conocer el contexto en la cual fue escrita, fue entregada la Torá, fue entregada la Biblia. Entonces, voy a cometer el detalle de interpretarlo con mi propia visión occidental. Y aquí es donde están
los detalles importantes que hemos de cometer. Jesús le dijo a los fariseos, los llamó hipócritas muchas veces, le dijo, enseñan como doctrina mandamientos de hombre. En otra ocasión le dice claramente que invalidan el mandamiento. En esta misma ocasión invalidan el mandamiento. Voy a ubicarlo para leerlo literalmente. Mateo capítulo 23. Vamos a encontrar una fuerte confrontación. Si yo no me introduzco en esta cultura, voy a desconocer que existieron varias escuelas farisaicas que cuando Yeshua o Cristo se direccionaba o hablaba con un Nicodemo, no necesariamente está hablándole a los mismos fariseos que encontramos en Mateo 23. Es decir, vamos a encontrar situaciones aquí internas que en la mayoría de los casos la cultura occidental generaliza, pero que no podemos correr el riesgo. Es como decir, los peruanos, los venezolanos, los dominicanos son malos, es decir, son médicos, son doctores, son policías, o cualquier otra profesión. No todos los peruanos, venezolanos, dominicanos ejercen la misma carrera, la misma profesión. No puedo generalizar. Entonces, asimismo, existieron escuelas farisaicas a las que Yeshua específicamente se direccionó y que yo no puedo decir de manera específica y condenativa de que todos los fariseos cometieron los mismos errores, porque hubo entre ellos una fragmentación de ideologías, de conceptos, de maneras de pensar, en las que unos estaban más apartados de la correcta interpretación porque introdujeron enseñanzas humanas en las que están, por ejemplo, el lavado de las manos antes de comer. El que no se lavaba las manos, este tipo de mandamiento, de dogma, era mucho más condenativo que los propios que establecía y establece la Torá. Y a estos Jesús condenó frontalmente, pero había otra escuela que era la que pertenecía hombres como Nicodemo, a las que Jesús podía establecer un diálogo, hacerle ver que necesitaba adquirir un nivel de revelación superior, pero que no había este tipo de confrontación, sino que había un diálogo fluoso, por decirlo de alguna manera. Y dice así en Mateo 23, entonces, en el nombre del Señor, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Fíjate que hay algo especial acá, porque allí no todo el mundo se sentaba. Y vamos a ver, vamos a seguir leyendo para poder hablar un poco. Se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Si yo leo esto acá, me va a parecer algo contradictorio por el simple hecho de decir, mira, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. ¿Por qué estamos hablando, estamos leyendo acá? Hay una inquietud y esto despierta una curiosidad. Es decir, estos enseñaban bien, todo lo que ellos enseñaban era correcto, porque Jesús está diciendo, lo que ellos dicen, háganlo. Es decir, está validando por lo menos lo que ellos hablan. Lo que ellos están enseñando, ustedes obedezcan. Aunque ellos no lo pongan en práctica, ustedes pónganlo en práctica. Pero aún así me despierta una curiosidad. ¿Enseñaban correctamente? Pues si no me sumerjo allí, entonces yo no voy a conocer el detalle que está dentro de esta lectura que hemos leído. Y es que en la cátedra de Moisés había como una especie de sillón de piedra que tradicionalmente, cuando se iba a leer la palabra o cuando se iba a hablar algo de parte de Dios, no era que lo iban a hacer cada quien por su propia cuenta. Es decir, si alguien tiene un testimonio, iba y lo decía.
Si alguien tenía una interpretación, iba y lo decía. Si alguien tenía un sueño, iba y lo decía. No, en la cátedra de Moisés, lo único que estaba permitido era sentarse para leer la Torá literalmente. Es decir, nadie podía dar su interpretación, nadie podía dar su punto de vista, nadie podía dar lo que mejor le parecía. No, únicamente se leía y después de leer se levantaba. Entonces, por esta razón, Yeshua les dice claramente en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y fariseos, hagan lo que dicen, mas no hagan lo que hacen. Entonces ya allí cobra sentido. ¿Por qué? Porque ellos lo único que iban a hacer era, en ese sillón especial, iban a leer Torá, sin punto de vista, sin fragmentación, sin división, únicamente lo que iban era a leer la palabra. Y por esta razón Yeshua le dice, hagan lo que dicen. El versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y así sucesivamente. Cuando habla de cargas pesadas que ni ellos pueden llevar, no se está refiriendo a la enseñanza de la Torá. Se está refiriendo a un tipo de cercado que acostumbraban a ellos a poner alrededor de la Torá, al mandamiento de hombre, al mandamiento de hombre. Si hubo algo a lo que Yeshua fue fuertemente frontal, fue precisamente a la tradición de hombre, a los mandamientos de hombre, a los dogmatismos religiosos, porque en el contexto en el que Yeshua viene es un contexto sumamente especial, notorio en la historia de Israel, por cuanto habían distintas divisiones, conceptos, ideales, entre las cuales existían como mínimo 7 escuelas de fariseos. Estaban los que provenían de los macabeos, que eran los celotes, estaban los escribas, estaban los esenios, entre otros. Entonces, en este contexto, Yeshua viene y tiene que hablarles fuertemente. Y ahora mismo está hablando acerca de los escribas y fariseos, donde estos estaban acostumbrados a crear mandamientos sobre los mandamientos. Pero ¿quiénes eran? Un tipo de fariseos que tenían sus propias interpretaciones y que, tratando muchas veces de ser más buenos que Dios, o mejor dicho, vamos a hablarlo claramente. El punto está que estos procedían de una línea que lo único que les interesaba era el poder del templo, era el dinero del templo, era el poder sobre el pueblo, era ganar a seguidores lo más posible a través de la estrategia de la religiosidad. Entonces, Yeshua, precisamente con este tipo de personaje, fue a lo que fue un poco confrontativo. Y dice así, el versículo 13, voy a leer. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjate, ¿para quién está cerrando? Lo cierran. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando de mandamientos establecidos por ellos. Un cercado de mandamientos, de leyes, decretos, conceptos ideales que creaban alrededor de la de vosotros, escriben fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Y allí continúa dando una serie de indicaciones. Hay de vosotros, escriben fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Fíjate, hablar de prosélitos es hablar de gentiles que se hacían judíos. Es decir, aquí Yeshua les está hablando claramente, ustedes quieren ganar gentiles para su escuela, para el judaísmo, para que guarden la ley, para que guarden la Torá, pero lo hacen más hijo del infierno que ustedes mismos. Es decir, no solo ustedes
le cierran las puertas, sino que a través de los cercados y de las estrategias y los medios que ustedes han creado, lo alejan más del reino, de lo que ustedes mismos están alejados, porque existían mandamientos principales y centrales por ellos mismos, creados por ellos mismos, que precisamente les hacía casi que imposible a ellos acercarse a la ley de Dios, a los mandamientos. Y esto lo vemos nosotros claramente, porque otro de los mandamientos era que a ellos no les era permitido entrar en la casa de los gentiles. Cuando vemos que Pedro, Pedro, llega y obtiene, recibe aquella revelación, Dios lo que está tratando con él es que él podía entrar en la casa de aquel gentil llamado Cornelio. Él podía entrar. Dios estaba rompiendo con ese paradigma que había sido establecido por el hombre mismo y que le había imposibilitado a judíos poderse acercar. Por esta razón era que Yeshua, cuando hablaba con aquellos pecadores, hablaba con el cobrador de impuestos, hablaba con Zaqueo, se relacionaba con uno y con otro, era algo que no entraba en la órbita, en la manera de pensar, en la manera de interpretar de aquellos religiosos, porque para ellos todo eso estaba no era permitido, pero no era permitido por el mandamiento del hombre, porque para Dios, Dios no había establecido esto. Dios había establecido precisamente los mandamientos que nosotros conocemos en Éxodo capítulo 20, toda la palabra, pero por ninguna parte vamos a encontrar que ningún judío podía entrar a casa de gentil directamente de Dios. Sí vamos a encontrar que los fariseos, que los doctores de la ley, que los escribas y que todos estos que se habían hecho grandes tengo que decirlo así, se habían convertido en grandes impostores. Estos sí establecieron este tipo de estrategias y de mandamientos para poder crear un cerco y una barrera que imposibilitara a todo aquel de poderse llegar a cumplimiento de la palabra. El versículo 16 dice: hay de vosotros, guías ciegos, que sois, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Fíjate acá en algo importante. Vamos a ver que el templo en la antigüedad representaba la presencia de Dios, pero ellos están poniendo en una escala de menor valor al templo y están poniendo en una escala de mayor valor el oro, que es santificado dentro del templo. Yeshua los confronta porque él claramente sabía que estos venían de una línea de los macabeos, es decir, cuando los macabeos logran sacar fuera de Israel el dominio que tenían, estos se toman estamos hablando de 2 siglos antes de Yeshua, estos logran tomar el control del templo, se hacen sacerdotes a sí mismos, ellos eran sacerdotes, pero no con la jerarquía para poder ejercer el sacerdocio dentro del templo. Los sacerdotes que están dentro del templo se ven en la obligación, los que realmente vienen de la línea de sacerdotal y que tenían ese deber y ese llamado, se ven en la obligación de salir del templo a causa de todo lo que se estaba creando. Pues porque estos vieron que se estaba alineando más con la codicia al poder, con la codicia al dinero, la codicia a la autoridad, que con la teocracia divina. Entonces se ven en la obligación de los sacerdotes genuinos de salir. ¿Y quiénes quedan al frente del templo? Quedan precisamente hombres que en una oportunidad habían formado parte, habían aportado en gran manera para la liberación de Israel, pero resulta ser que con el hambre y la ansia de poder seguir teniendo control, se adueñan del templo, porque en el templo se había convertido como especie de un banco, llegaban los diezmos, las ofrendas, el templo venía siendo la identidad del pueblo mismo, y cuando Yeshua está tratando con esto, él sabe
que vienen de esa línea, es decir, los que están, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, que estaban tratando en tiempos de Yeshua, Yeshua claramente los identifica y sabe que viene de una línea impostora que se habían adueñado por sus propias fuerzas, por su propia sed y su propia hambre de codicia, de poder, del poder y del dinero, y no porque Dios los había delegado, no porque Dios los había llamado, no porque Dios los había activado en su oficio. Jesús a esto los llama claramente, los llama hijos del diablo, hijos del infierno, los confronta directamente porque sabe de dónde procedía, de dónde venía, mientras que los sacerdotes reales se ven en la obligación de buscar otros medios en las que se creen, incluso que de allí es donde proceden los esenios, entre tantas cosas. Entonces, estamos hablando de que en la actualidad, la gran pregunta es, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Estaremos viviendo situaciones similares o esto se quedó allá en el pasado? ¿Esto se quedó hace 2000 años atrás, hace más de 2000 años atrás? No, lamentablemente, hoy día vivimos experiencias similares. Hay quienes tienen el ansia al poder, hay quienes tienen el ansia a poder salir de situaciones precarias y ven en esto una profesión. Muchos se convierten en profesionales de la predicación, en profesionales de la fe, en profesionales del templo y saben llegar al corazón de la gente para que estos puedan sucumbir y puedan entregarle lo más valioso que tengan, hablando de diferentes ámbitos. Y para ello es necesario el discernimiento, la revelación del logo, la revelación del rema. Necesitamos desarrollar los distintos niveles de interpretación, pero para ello yo tengo que alinearme, unirme. Yo tengo que estar unido a un maestro, a un líder, a un hombre de Dios, a una mujer de Dios que conozca estos criterios, que conozca que tenga estas herramientas y estos recursos importantes para poderme alinear con lo que verdaderamente establece la palabra. De lo contrario, como está escrito, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí no se trata de quién predica mejor, de quién predica más. Aquí no se trata de quién tiene más fama, quién tiene más seguidores en Facebook, en las redes sociales, de quién invierte más. Aquí no se trata, lamentablemente, doctor Frank, se ha perdido a nivel general, se ha perdido el discernimiento. La gente poco pide dirección a Dios, poco tiene discernimiento, poco tiene entendimiento, poco tiene revelación. La gente no quiere obedecer, es lamentable, es triste, no quiere oír la voz de Dios, no quiere oír la voz de Dios. El Señor le dijo a Ezequiel, no es que no te quieran oír a ti, es que no me quieren oír a mí. La gente lamentablemente está preocupada más por saber en mi congreso quién va a ser el que va a impulsar más la actividad, quién va a promover más, quién va a generar mayor influencia para que puedan venir y comprar los tickets y poder tener acceso al contenido. La gente se preocupa por eso, los organizadores, los coordinadores, pocos se preocupan por pedir una dirección, por pedir una dirección divina y que sea Dios el que controle. Si Dios habló ayer, yo soy de los que creo que Dios sigue hablando hoy y seguirá haciéndolo mañana. Dios no es mudo. Dios habla de distintas maneras, nos habla a través de la naturaleza, a través de la creación, nos habla a través de su palabra, a través de su Torá. Entonces, ¿por qué no pedimos dirección en las tomas de decisiones diarias? ¿Por qué? Porque para nosotros hoy día, lamentablemente, la preocupación es a cuántos vamos a llegar y no si estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y eso es así, dice la palabra de Dios en la segunda epístola Paulina a Timoteo, su hijo espiritual, capítulo 4, versículo 3, Reina Valera 1960, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, que se comerán fábulas prófanas, falacias, sino que teniendo comezón de oír, dice que se amontonarán maestros conforme a su propia
concupiscencia. Entonces es lo que te estaba diciendo, que hay maestros que se han especializado en predicar fábulas prófanas y no la palabra genuina del Señor. Dice la palabra muy claramente que en los últimos días muchos apostatarán de la fe. Entonces el problema es que no estamos escudriñando la palabra y no estamos conformando con fábulas prófanas, con falacias, con mucho chiste. Y de vez en cuando un chistecito es bueno porque eso despierta, ¿verdad? Pero hay que saber cómo introducir las fábulas. Pero el problema es que están introduciendo fábulas prófanas. Entonces, si nosotros no sabemos la palabra de Dios, nos vamos a conformar con el chiste, nos vamos a conformar con los cuentos de viejas, con las fábulas prófanas, y dice la palabra, valga la redundancia, y conoceréis la verdad. Es la verdad. Y es la verdad que te va a hacer libre. Entonces, lo que están haciendo hoy en día es mercadería con la grey de Cristo. Hay maestros que ya tienen un público que lo tienen acomodado, que ya ellos están esperando morbo también ya. Ahora hay chiste con morbo, que eso antes no se veía. Le tiran un poquito de morbo, ¿verdad? Para que la persona que están acostumbrada a estas iglesias se sientan cómoda, porque si tú le predicas como usted y yo estamos hablando, se aburren y ya no quieren venir a la iglesia, y ese es el problema, ¿me entiendes? Entonces tenemos que ser maestros genuinos para poder llevar la grey de Cristo por el camino que ellos tienen que ir, porque lamentablemente, valga la redundancia, estamos en la apostasía y lo que hay es un negocio. Y estos maestros fraudulentos, falsos maestros, falsos profetas, que son verdaderos profetas, pero se convierten en falsos porque están desviando de la verdad a la grey de Cristo. Entonces lo que ellos hacen es que no le dan la verdad, porque la verdad lo va a hacer libre. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Es decir, que lo quieren tener cegado, porque cuando conozcan la verdad, esa misma palabra lo va a confrontar a ellos. Y otra cosa es que cuando llegan a la casa, llegan con el mismo estrés, con el mismo demonio, con el mismo problema, porque lo que escucharon por 3 horas fueron fábulas. Y dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta dividir el alma del espíritu, hasta los tuétanos. Pero esa no es la palabra que mayormente hoy en día se está predicando, sino que lo que se está predicando es una palabra disluida. Y dice la palabra de Dios que dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, porque a ellos no les conviene que la grey sepa la palabra genuina, por la razón de que van a salir de la esclavitud de Egipto. Y a ellos les conviene tener a la grey en Egipto, alimentándolo con pepinillos, con cebollitas. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es que está el problema, de que no le estamos enseñando la palabra genuina. No estoy hablando de legalismo ni de extremismo, pero es como usted dice, maestro William, de que nosotros tenemos que escudriñar. Incluso